Hola, hola mis chicos, mis reyes de los perfumes. Hoy vamos con ellos porque vamos a hablar, a comentar lo que es el nuevo perfume de Valentino para hombres, Valentino Uomo Coral Fantasy. Aquí lo tenemos. Y bueno, como curiosidad te voy a decir que teniendo y viendo lo que son, pues la colección, que ya sabemos que muchas veces los sacan parejos, el de hombre y de mujer, que por cierto, el de mujer es uno de parfum y el de hombre uno de toilette. ¿Por qué hacen esto? Que lo hagan los dos o de parfum. Bueno, aparte, tengo que decir que sí que es verdad y reconozco que en la colección, en este par que vamos a tener este año, yo me decanto por el de hombre. Sí, el de mujer huele muy rico, huele muy fresco, huele bien, eso es innegable, pero si entre los dos creo que es más adictivo, te engancha más al olfato el de hombre, y yo ahora os lo cuento todo. Como os decía, eau de toilette en 50 mililitros, este es el que tengo yo, luego lo tenemos en tamaño de 30 y de 100 mililitros. Lo han presentado en esta cajita negra, pues yo creo que es igual a los de las demás ediciones, ¿verdad? Solo que las letras que nos ponen vienen en este tono coral. Vale, botellita. Aquí la saco y es una preciosidad. También tiene el mismo formato de los anteriores perfumes de Valentino Uomo y solamente que aquí tiene ese degradado donde también se ve el líquido del perfume. Bueno, comenzamos a leer las notas y lo comentamos. Perfume del año 2022 de la familia amaderada aromática. Notas de corazón, de salida. Notas de salida, manzana roja, cardamomo y bergamota de Calabria. Notas de corazón, geranio, lavanda y esclarea. Y notas de fondo, tabaco, pachulí y vetiver de Haití. Bueno, eau de toilette, pero su duración no está nada mal. Llega a sus 6 horitas, y es verdad que las últimas horitas ya más a ras de piel, pero siendo uno de toilette no está nada mal. Yo lo estoy probando en invierno, vamos a ver qué tal para verano, porque, oye, dentro de lo que está, no está mal. Tiene de por sí una intensidad media que sobre todo nos va a durar las 2 primeras horas. Al inicio sí es verdad que lo vamos a sentir un poquito más intenso, pero por esos primeros sprays que revolucionan los cítricos. Sobre todo, intensidad media, unas 2 horas. Después vamos a tener 1 hora, casi 2, a una intensidad media suave y ya empieza a descender. Quiero ver, como os digo, en verano, porque hay perfumes que tienen estas notas que son un poquito más fresquitas y tal, que con el calor o reviven o se apagan un poquito. Pero ahora con el fresco no está mal y está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta de que ya sabéis que los perfumes masculinos no solo los pruebo en mí, sino también en mi pareja. También es verdad que mi pareja tiene la piel un poquito más seca y le dura un poquito menos, pero es algo que le pasa en casi todos los perfumes. Tiene la piel bastante seca. Bueno, el aroma. De primeras tengo que decir, como ya os decía antes, que la impresión de este perfume es que me gusta muchísimo más incluso que el femenino. Tiene unos aromas muy adictivos, me encanta. Y antes de pasar a lo que huele, cuando lo traje a casa, traía un regalo para el Día del Padre que era el perfume de Iris de Prada, infusión de Iris de Prada para mi pareja. Y este perfume, que por lo normal, como la línea esta de Valentino, tiene como unos aromas muy juveniles, está para mi hija, que le gusta utilizar perfumes catalogados como de hombre. Ahora bien, cuando lo probaron, este va a tener que estar en un punto medio para no entrar en discusiones, porque le gusta tanto a mi hija adolescente, que usa aromas catalogados como masculinos, como a mi pareja, que cuando lo probó no le gustó, le encantó. Me decía, ¿y cómo va a ser este para ella? Porque le gusta mucho y tengo que decir que le queda súper bien. Con lo cual me doy cuenta de que está en un rango versátil en cuanto a la edad y gusta a primer olfato. La primera sensación es buenísima. Bien,
¿A qué huele este perfume? Bueno, lo primero, vamos a tener una salida entre las especias unida a las notas frescas, cítricas, pero no son súper cítricas del todo, porque ahí tenemos la manzana que nos va a dar una sensación muy jugosa, muy rica, como si te bebieras un zumo de manzana, pero al que le has puesto toquecitos de especias, plantas aromáticas, como si te hicieras un cóctel de muchas cositas que lo refrescan y lo aromatizan a la vez. Ese juguito de manzana con toquecitos cítricos le han puesto, seguro que te has tomado algún que otro, ¿cómo se llaman estas cosas que le echan el cardamomo y todo eso? Tú me entiendes, que yo no bebo. Pues eso, a este licorcito le han puesto esas pizquilinas de cardamomo para que huelan. Y luego los toquecitos verdes. Una raspadurita de bergamota para que tenga ahí esos aromas frescos. Y luego aromatizado por la parte verde del perfume y aromática de la lavanda, la esclarea y el geranio. Pero no es verde este perfume y tampoco es súper cítrico ni tampoco es súper especiado. Tiene un toquecito dulce, eso sí te puedo decir. Tiene un toquecito que yo no sé si es de por sí por parte de la manzana o ese fondito que luego tendremos en el fondo del perfume con la hoja de tabaco, que ya sabéis, el tabaco no es que huela a humo, no huele a cigarro, es la planta, la hoja del tabaco que tiene un aroma un poquito como verde dulzón, particular, especial como ella sola. Entonces, lo que te vas a encontrar de inicio, vuelvo a recapitular para ordenarme en mi cabeza. Aroma fresco, jugoso, de distintos jugos, con toquecito de especias, pero no súper especiado, porque son aromas que... el cardamomo es importante, tiene sensación especiada a la vez que un poquito cítrica y une aromas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, aquí la lavanda, la esclarea, le van a aromatizar estos tonos. Pero prontito, como os decía, es que no llegas ni a 20 minutos. Te vas a empezar a dar cuenta de que tiene como un algo dulzón. Yo lo voy a achacar a esa unión del aroma de la manzana junto con la planta del tabaco. Pero sigue siendo un aroma que va a jugar con la parte aromática, porque incluso cuando ya se han ido los aromas más frescos y cítricos y te vas avanzando en el aroma, lo que es la planta del tabaco ahí se vuelve a unir con tonos herbales aromáticos como es el vetiver y el pachulí. Es un aroma súper rico, lo han hecho muy agradable y para nuestro olfato muy atractivo, muy atractivo. En este caso ya os digo, cuando lo pruebas, no es, por ejemplo, no es ese tipo de perfume súper elegante, ni serio, ni el que vayas a guardar para momentos súper especiales, no. Sí que tiene un toquecito especial. El de mujer yo lo tengo como un perfume para sport, para cualquier momento. Sin embargo, este yo te diría que es para salir. Si lo va a comprar o a utilizar un chaval, te diría que es el día que sales con tus colegas. No me lo pondría para estudiar, no me lo pondría para el gimnasio, no me lo pondría para ir a la compra. No, me lo pondría para salir. Si has quedado tal, pero no para una boda, no para algo serio, no, sino para salir y divertirte. Pero no solo un chaval, sino de cualquier edad. Tiene ese toquecito, esa chispita, divertido, alegre y resulta muy atractivo. De por sí creo que es muy rico. Este tipo de aroma que creo que no entraña una complicación olfativa. Es decir, complicación de que muchas veces digo, oye, cuidado porque tiene esta nota, puede ser difícil y tal. Es que todos los que lo han probado, hombres y mujeres, les ha gustado. Pero de primeras, que no hay pensamiento que digas, no, es que gusta a primer olfato. Por lo cual, no le pongo peros. Aquí, es verdad, Valentino han creado un tipo de aroma de los que gustan a todos, pero sí que es verdad que gusta, no tiene complicaciones. Bien, ¿qué más os digo? Es que, oye, nos ha gustado mucho y creo que este año desde luego, en casa va a triunfar. Más,
o pequeñas conclusiones ya sobre el perfume. Es un perfume que a primer olfato tiene aromas masculinos. Han creado muy bien esa fusión entre pequeños y ligeros aromas dulces que vamos a encontrar en el perfume, fusionados con aromas que desde luego a primer olfato dices esto es masculino, pero te da una sensación de masculino juvenil, alegre, desenfadado, pero bien. Entonces en ese caso yo lo siento así por lo menos. Época del año. Te diría que toda, pero creo que tiene los suficientes ingredientes para que este verano sea una fantástica opción para nuestros chicos. Ahora bien, yo lo veo tan rico y tan agradable que sí que podría ser un perfume para todo momento. Edades, todas. Yo es que sí que veo muy bien, igual que veo la línea de Valentino para mujer, como unos perfumes muy bien creados para las primeras edades, los primeros perfumes, ese primer perfume que tiene tu chica, tu chico, tus hijos, ¿no? Entonces, este me pasa exactamente lo mismo. Creo que son una opción fantástica para que nuestros hijos ya tengan su primer perfume, que lo van a saber utilizar, ese perfume para salir y demás, ¿no? Pero desde ahí hasta cualquier edad. Porque estoy segura, como le pasa a mi pareja, que aunque ya tengas unos añitos de más, tú te lo pones y te da mucha vida. Seguro que vas a sentir que no es que sea un perfume de los que te pones solo una vez al año, no. Que vas a buscar o esos momentos en los que sales el fin de semana, con el colegueo y demás, o con tu pareja, al cine o cualquier cosita, que es el momento chulo para utilizarlo. Así que este va a venir súper bien. Muy rico y muy agradable. Muchas veces este tipo de perfumes son los que puedes recomendar cuando dices, oye, pues es que no me gusta el tipo de maderas, no me gustan los aromas raros, no me gusta tal. Pues aquí han creado ese tipo de perfume que entra bien para muchos estilos y muchos momentos. Así que bueno, estoy muy contenta con estas compras porque fueron una muy buena decisión, sobre todo en el plano masculino, que ha sido uno de los perfumes que más me ha gustado en la línea masculina. Huele fenomenal y está muy muy rico. Como siempre, mi opinión personal. Así que si has tenido ocasión de probar este perfume, me encantaría que me cuentes qué te parece, que por supuesto tu opinión es muy importante. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.